Buenas tardes. Como sabemos, estamos pasando por un tiempo, podemos decir que es un tiempo de prueba, porque pues estamos viendo a muchas personas que están padeciendo esta terrible pandemia que se está sufriendo prácticamente en todo el mundo, que es provocada por el coronavirus. Y creo que es bueno que iniciemos nuestra meditación haciendo una oración por todos aquellos que están sufriendo, por todas aquellas personas que están pues arriesgando su vida por ayudar a tantos necesitados. También vamos a orar por los gobernantes para que Dios les dé sabiduría, y vamos a orar por todos nosotros, porque este tiempo sea un tiempo de reflexión en el que podamos valorar lo que es importante, lo que es más importante. Y vamos a orar. Nuestro buen Dios, nos acercamos ante tu presencia agradecidos, porque sabemos que tú no nos abandonas nunca, que en medio del sufrimiento, que en medio del dolor, en medio de la enfermedad, incluso a través de la muerte, tú estás allí presente. Y Señor, en este tiempo que es un tiempo de duelo, es un tiempo de sufrimiento, te pedimos, oh Padre, porque tú te manifiestes de forma poderosa. Te rogamos, Señor, por tanta gente que está sufriendo, enferma. Te rogamos, Señor, porque tú traigas fortaleza a sus vidas. Y también, Señor, que obres de forma milagrosa para que puedan sanar. Te rogamos también, Señor, por todos los que están arriesgando sus vidas, como son los médicos, las enfermeras. Te pedimos también por aquellos investigadores que están buscando una cura para una vacuna para contrarrestar este virus. Te rogamos, Señor, para que tú los fortalezcas, para que tú los libres del mal. Pedimos, Señor, también por los gobernantes, para que les dé sabiduría y que ellos puedan tomar decisiones que sean acertadas, que sean correctas. Te pedimos por toda la población en general, Señor, por cada uno de nosotros, que tú, Señor, nos llenes de tu paz, que nos llenes de tu confianza, de tu esperanza. Y, Señor, te rogamos porque nos permitas vivir por fe, no por miedo. Porque, Señor, sabemos que en ti hay seguridad. Sabemos que en ti, aunque pasemos por valles de sombra de muerte, al final podemos confiar porque tú no nos dejas solos y porque tú eres poderoso para obrar lo mejor. Señor, por favor, te pedimos que nos guíes para que al meditar en tu santa palabra, que podamos ser fortalecidos, que podamos ser animados, que podamos ser desafiados a mejorar. Pues te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con la adoración a Dios, pero la adoración pura. Y como todos sabemos, no solo estamos en cuarentena, sino que estamos también en época de Cuaresma. Y en esta época de Cuaresma, para quienes no lo sepan, la Cuaresma se inició como un recordatorio de esos 40 días que el Señor Jesucristo pasó ayunando. Y conviene recordar que el tiempo es propicio para que haya recogimiento, es propicio para que dediquemos tiempo a la oración, para que dediquemos tiempo a la meditación, a la lectura de la palabra de Dios y sobre todo a meditar en la obra que el Señor Jesucristo vino a hacer, que fue morir en la cruz del Calvario para que nosotros pudiésemos tener vida eterna. Y la semana pasada nos quedamos en ese momento en que el Señor Jesucristo llega a Jerusalén
al templo y estando, una vez que está dentro del templo, echa un vistazo, mira todo alrededor y nos dice la Biblia que como ya anochecía, se fue para Betania. Ahora aquí en el capítulo 11 del Evangelio de Marcos, de los versículos 12 al 22, nos narra lo que sucede a continuación. Y nos dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenía miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, les dijo, tened fe en Dios. Todos los evangelios nos narran la purificación del templo. Pero curiosamente, Juan, que enfatiza la vida del Señor Jesucristo desde una perspectiva distinta, si nos damos cuenta, hay 3 evangelios que se llaman los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, pero Juan no está contado dentro de esos evangelios porque narra la vida del Señor Jesucristo desde una perspectiva donde Él muestra su divinidad. Y es curioso que Juan, cuando vemos que habla sobre la purificación del templo, él pone ese evento al principio del ministerio del Señor Jesucristo. Y por lo que dicen los estudiosos, parece ser que el Señor Jesucristo limpió el templo no solo una vez. Lo hizo al principio de su ministerio y lo hizo también al final de su ministerio. Y hay distintas, vemos que se enfatizan diferentes cosas en ambos sucesos. Pero una de las cosas que llama la atención es que en Juan, el Señor Jesucristo dice, no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. De alguna manera lo que está diciendo está como previniendo a la gente para que no corrompan la casa de Dios. Y aquí en Marcos vemos que el Señor Jesucristo dice que ya la han convertido en cueva de ladrones. Como que aquello de lo que Él les estaba advirtiendo, que no quería que sucediese, sucedió. Y normalmente o generalmente el Señor Jesucristo siempre nos advierte, Dios nos advierte de una y de otra forma para que no caigamos en la corrupción, para que no corrompamos nuestro cuerpo, para que no corrompamos lo que Él pone a nuestra disposición. Y bueno, aquí vimos ya la semana pasada que el Señor Jesucristo llegó al templo. ¿Y qué hizo en el templo? Él vio, dice, pero lo vio todo. Nada escapa a Él. Ahora,
Él sabemos que es lento para la ira y es grande en misericordia. Así que, aunque lo que vio no le gustó, Él no hizo nada. Él se fue. Pasó toda la noche en Betania y luego al siguiente día, cuando volvía para Jerusalén, nos encontramos que Él ve una higuera y esa higuera tenía bastante follaje. Y claro, cuando uno ve una higuera así, lo primero que piensa es debe tener algún fruto. Así que el Señor Jesucristo nos dice aquí en el versículo 12, dice, el día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ahora bien, aquí lo que acaba de suceder es que el Señor Jesucristo va a buscar frutos en una higuera, no encuentra frutos en esa higuera y lo que hace es maldecirla, diciendo que nadie coma fruto de ella. Y hay muchas interpretaciones para este pasaje, pero me voy a quedar solamente con una, y es esta. A Dios no le agradan las apariencias. A Dios no le agrada la hipocresía. Y aquí no es que el Señor Jesucristo haya tenido un brote de ira y que haya dicho, pues porque tengo hambre y ahora no encuentro fruto, voy a secar esta higuera. No, no es eso. Aquí la lección que el Señor Jesucristo, entiendo yo, la lección que nos quiere dar, está relacionada con lo que va a hacer en el templo, ese mismo día. Aquí hay una higuera que aparenta tener mucho fruto, pero no tiene nada. Está vacía. Lo mismo que sucede con muchos seres humanos, con muchos de nosotros. Nos dejamos llevar por las apariencias. Y de hecho, muchas veces estamos vacíos, pero aparentamos. Y nos conformamos con la apariencia. Pero debemos tener presente que si queremos a Dios, queremos agradar a Dios no lo vamos a agradar, no lo vamos a honrar si nos quedamos en la superficialidad, si nos quedamos en las apariencias. En Dios hace falta ser auténtico, hace falta ser real. Si tienes fruto, dile, Señor, aquí están mis frutos. Tengo frutos. Pero si no tienes frutos, también reconócelo y di, Señor, la verdad que no tengo frutos. No sé qué está pasando con mi vida, pero sé que no estoy bien. Eso es importante. Es importante que con Dios seamos transparentes, que seamos honestos. Y me parece que aquí en la maldición de la higuera, el Señor lo que está haciendo es un llamado a dejar la hipocresía. Y creo que eso es importante para cada uno de nosotros. Ahora, de los versículos 13 al 16, vamos a ir más bien al versículo 15. Vamos a leer los versículos 15 y 16. Dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Dice, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Aquí lo que tenemos es lo que se conoce como la purificación del templo o como la limpieza del templo. Y lo que se destaca es que el Señor Jesucristo entra en el templo y dice que comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban, dice. Volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas
y no consentía, dice, que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El propósito por el que se empezó a vender y a comprar en el templo, en sus inicios podemos decir que tenía buenas intenciones. Y recordemos que cuando se iba a celebrar la Pascua a Jerusalén, mucha gente venía de lejos. Y para ellos traer un cordero por días era muy pesado. Les era mucho más fácil llegar al templo y comprarlo allí. Además que los sacerdotes, los que estaban allí en el templo, eran los que tenían que evaluarlo, tenían que darle el visto bueno y decir, sí, este cordero es apto para ser sacrificado. Entonces, la idea era un poco ayudar a la gente para que no tuviese que traer los animales desde tan lejos. Y bueno, parecía una causa noble. Pero ¿qué pasó? Que el templo también tenía su propia moneda. Entonces, el dinero que traía la gente de fuera tenía que llegar al templo y cambiarlo por dinero del templo. Y ahí ellos perdían. Así que la gente, cuando llegaba a Jerusalén, de alguna manera se sentían impotentes. ¿Por qué? Porque querían agradar a Dios, querían ofrecer sus sacrificios, querían ofrecer esos sacrificios de arrepentimiento, de perdón, y se encontraban con que la gente que estaba sirviendo en el templo estaba abusando de ellos. Y habían convertido la casa de Dios, el templo, en lo que es literalmente una cueva de ladrones. Y el Señor Jesucristo les hace esta pregunta. Les dice, ¿no saben que mi Padre dio el propósito a su casa de que fuese una casa de oración? ¿No saben eso? Que la gente que viene al templo tiene que venir a orar, tiene que venir a buscar el rostro del Señor. Dice, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Han convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. Y porque han pervertido el uso del templo, el uso de la casa de Dios, lo que hace el Señor Jesucristo es echarlos fuera. Ahora, mi reflexión hoy es esta. ¿Por qué los templos de prácticamente medio mundo están vacíos hoy, en este día? Y decimos, bueno, es que hay un virus y se han prohibido las reuniones de más de 10 personas. Y lo entiendo, y entiendo el propósito, y creo que debemos ser prudentes, debemos ser cautelosos, pero si pensamos un poco, el hecho, un poco más allá de las medidas de prevención, hay que darnos cuenta de que la realidad es esta. Los templos, las iglesias, hoy están vacías. Un virus ha sido suficiente para echar fuera a toda la gente. Y me pregunto, ¿qué estamos haciendo mal? ¿En qué hemos convertido la casa de Dios? ¿Es una casa de oración para las naciones? ¿O es una cueva de ladrones? ¿O es una cueva de mentirosos? ¿Es una cueva de orgullosos? ¿O es una cueva de hombres y mujeres que aparentan
religiosidad, pero no hay espiritualidad. Que aparentan amor a Dios, pero en realidad el corazón está vacío. ¿Qué ha pasado con nuestras iglesias? Yo me pregunto. Y creo que cada uno de nosotros debe reflexionar y decir, Señor, ¿yo qué estoy haciendo en la iglesia? ¿Qué he hecho de tu casa? Porque creo que el Señor a cada uno de nosotros nos pide cuentas. Reflexionemos. Y este tiempo en el cual nos quedamos en nuestras casas tenemos que preguntarnos qué está pasando. Pero no solamente aquí dentro de la iglesia, dentro del templo, sino que debemos preguntarnos qué está pasando con la iglesia. La iglesia se entiende que es todo creyente que ha nacido de nuevo. La iglesia no solamente es el templo. El templo se puede decir que es el lugar donde se reúne la iglesia. Pero la iglesia es tu casa. Todos los que están ahí en su casa, que tienen al Señor Jesucristo como centro de su vida, ustedes son la iglesia. ¿Y cómo está tu iglesia? ¿Cómo está tu casa? También nos dice la palabra de Dios que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Por tanto, nosotros mismos somos templo. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué estoy haciendo con el templo de Dios? ¿Estoy utilizándolo sabiamente? ¿Lo estoy utilizando para honrar a Dios? ¿O por el contrario, lo estoy utilizando para ofenderle? ¿Qué estamos haciendo? Y no estoy aquí para criticar o atacar a nadie. Solamente quería reflexionar en que creo que hoy en día cada uno de nosotros debe pensar en cuál es el papel que le corresponde como hijo de Dios. Y si estamos desempeñando ese papel que nos corresponde. Así que el Señor Jesucristo limpia el templo. Pero el Señor Jesucristo no solamente quiere limpiar el templo, quiere limpiar tu vida, mi vida. Porque a Él le interesa que nuestra vida sea una vida limpia. El otro aspecto, además de ver que Jesús limpia el templo de aquellos que abusan de Él, es decir, echa fuera a todos aquellos que están abusando del templo. En el versículo 17 nos deja claro, ¿no?, que el templo es casa de oración. Miren lo que nos dice. Perdonen, estoy ya yéndome a otro lado. Dice, mi casa será llamada casa de oración para las naciones. Mi casa será llamada casa de oración para las naciones. Fíjense cómo Dios ofrece un hogar a todo ser humano. Dios ofrece un lugar para que se le adore, a todo tipo más bien a las personas de todo el mundo. No importa si somos de México, si somos de Estados Unidos, si somos de Guatemala, si somos de España, de donde seamos. Dios nos abre las puertas y nos dice, ven a mi casa. Ahora, ¿cómo somos nosotros? Nosotros tenemos, por desgracia, muchos prejuicios. Por desgracia nos gusta creernos mejores que los demás. Si podemos rescatar algo que pueda ser positivo de este coronavirus, es que vemos que no distingue. A todo mundo, Él quiere a todos, con todo se va. Y lo mismo mata al más rico que al más pobre, al anciano. Y ahí vemos que incluso hasta los niños ya se les está tocando. Tristemente, está sucediendo eso. Y ante Dios todos somos iguales. Dios no hace acepción de personas. Y cuando Él abre sus puertas, las abre para todo el mundo. Ahora, esto no significa que Dios nos quiera recibir aunque nosotros no nos arrepintamos. Si Él nos recibe,
pero Él tiene unas condiciones. Él quiere pureza. Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él con un corazón puro, con un corazón limpio. Pero veamos qué pasaba con las autoridades del momento, con aquellos que eran los sacerdotes, que eran los escribas, que eran los hombres que se supone servían a Dios. ¿Cómo estaban ellos? Miren los versículos 18 y 19. Dice el versículo 18, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, dice, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Y ya nos dice, pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. ¿Cuál es la condición espiritual de los dirigentes religiosos del momento? Cuando ven al Señor Jesucristo, que sanó a un ciego, vemos que también resucitó a Lázaro, vemos que sanó leprosos, vemos que hizo maravillas, y creo que dio razones suficientes para que cualquier persona se convenciera de que Él era el Hijo de Dios, de que Él era el Salvador. Pero ¿qué hacen las autoridades religiosas? ¿Qué hacen los dirigentes del templo? Nos dice aquí claramente que lo que ellos querían era matarle. Buscaban cómo matarle. ¿Por qué lo querían matar? Dice, porque le tenían miedo. Por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. El miedo es un mal consejero. Cuando nosotros actuamos por miedo, generalmente vamos a actuar mal. Cuando es el temor el que nos lleva a actuar, generalmente lo que va a pasar es que nos va a paralizar. Pero también nos va, en este caso, lo que sucede con los sacerdotes, con los escribas, es que el miedo a la figura del Señor Jesucristo les hace querer quitárselo de en medio. Y yo me pregunto, ¿por qué tenían miedo al Señor Jesús? Y el miedo que ellos tenían era porque veían que mucha gente lo seguía. Recordemos que estos hombres estaban acostumbrados a que el pueblo viniese a ellos. También estaban acostumbrados a que las autoridades, en este caso los romanos, viniesen a ellos y eran ellos de alguna manera como los intermediarios entre los romanos y los judíos. Así que ellos tenían un lugar privilegiado. Cuando llega el Señor Jesucristo y empieza tanta gente a seguirle, ellos tienen miedo a perder su posición. Tienen miedo a que el Señor Jesucristo los desbanque. También tienen miedo a que el Señor Jesucristo se levante como rey de los judíos en el sentido político y que declare una guerra a los romanos y que entonces todos los judíos fuesen acabados, exterminados por los romanos. Entonces también tenían ese miedo. Pero si nos damos cuenta, toda la vida del Señor Jesucristo nos muestra que Él no es un hombre que vino a hacer la guerra. Él vino a hacer la paz. Vino a que el hombre pudiese tener paz con Dios, que tuviese paz interior. De hecho, Él nos dice que son bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino que el Señor Jesucristo viene a traer es un reino de paz. Sabemos que en el futuro vendrá como rey de reyes, como el rey que viene a juzgar, pero en este momento Él vino como el siervo, como alguien que venía a servir, que venía a dar su vida para rescatar a muchos. Entonces, las autoridades en este momento, en estas circunstancias, lo que ellos tienen es un corazón lleno de homicidio, porque quieren matar a aquel que puede dar vida.
el único que podía dar vida, al único que podía dar esperanza, porque ellos no estaban interesados en recibir la esperanza que Cristo Jesús daba. Pero yo me pregunto, ¿estás interesado en la paz que el Señor Jesucristo da? ¿En la esperanza que el Señor Jesucristo da? Fíjense que el Señor Jesucristo, aunque ahora tiene muchos seguidores, no se interesa en hacerles frente y decirles, mostrarles lo equivocados que están. No, lo que Él hace aquí nos dice que Él se va. En el versículo 20 nos dice, otra vez Él volvió a Betania, ¿no? Y dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Parece ser que los discípulos se habían olvidado de lo que había sucedido el día anterior, ¿no? Que habían pasado, habían visto la higuera y el Señor Jesucristo fue a buscar el fruto, lo encontró, así que le dijo, nadie más coma fruto de ti. Tuvieron un día bastante ajetreado en Jerusalén, así que pasan todo el día allí en Jerusalén, en el templo. El Señor Jesucristo, recordemos que hizo esa limpieza, y se fueron otra vez a Betania a descansar. Vienen nuevamente de Betania hacia Jerusalén ya a la mañana siguiente, y cuando ven por la mañana, otra vez ahí el árbol, pero ahora lo ven seco. Y le dicen, Pedro, aquí ya sabemos que Pedro era un hombre bastante, era rápido para reaccionar. Entonces, lo que dice, Señor, ¿sabías que la higuera que maldijiste se secó? Y el Señor Jesucristo les dice a ellos, no solo a Él, tened fe en Dios. Creo que esa instrucción que el Señor Jesucristo da a sus discípulos, esa orden, porque lo da en forma de mandato, en forma imperativa, se aplica también a cada uno de nosotros. Tened fe en Dios. Sé que el mundo está lleno de filosofías que son llevadas por la idea del pensamiento positivo. No les digo que tengamos que ser negativos, pero la gente enfatiza mucho el cree en ti mismo. Ten fe en ti mismo, porque tú tienes mucho potencial. El Señor Jesucristo sabe qué es lo que dice. Ten fe, pero ten fe en Dios, porque tu potencial emana de Dios. Sí, tenemos mucho potencial, hay muchas cosas que podemos hacer, hay mucha capacidad, pero eso es un regalo de Dios. Tened fe en Dios. La fe tiene dos sentidos claros en el griego. Primero es confianza y también es fidelidad. El Señor Jesucristo lo que está diciendo aquí es: aprende a descansar en Dios. Confía en Él porque Él está en control. Confía en Él porque Él es poderoso. Confía en Él porque Él no solo ve las apariencias, sino que ve lo que hay dentro del hombre. Confía en Dios porque Él no solamente ve lo que hay en el hombre, sino que tiene poder para limpiar al hombre. Confía en Dios porque no solamente nos da la vida, sino que tiene poder para sustentar nuestra vida. Confía en Dios porque aunque enfrentes o enfrentemos las batallas más adversas, con Él a nuestro lado,
somos mayoría. Si Dios nos respalda, si Dios está de nuestro lado, podemos descansar, podemos confiar. Y esto no quiere decir que debamos ser imprudentes, no quiere decir que debamos vivir de una forma desordenada, no. Dios nos llama a ser ordenados, a ser prudentes, a tomar precauciones, pero nos llama sobre todo a vivir por fe, porque Romanos nos dice que el justo por la fe vivirá. No solo viviremos por la fe cuando dejemos este mundo, sino que podemos vivir por la fe hoy, confiando en el Señor, confiando, y el otro aspecto que es la de fidelidad. El Señor Jesucristo dice: todo el que toma su arado y se vuelve atrás, no es digno de mí. ¿Qué significa esto? Sabemos que el arado sirve para hacer surcos en la tierra. Siempre que uno vaya mirando hacia el frente, hacia adelante, el surco va a ir recto. Pero en cuanto vuelva uno para ver hacia atrás, se desvía uno. Y el Señor Jesucristo nos llama, nos invita a que continuemos mirando hacia adelante con esperanza, con confianza, porque Él nos espera en la meta, porque Él nos acompaña en el camino, porque Él es nuestra meta. Vamos a orar y vamos a darle las gracias por lo que Él está haciendo en medio nuestro. Te agradecemos, nuestro buen Dios, por el enorme privilegio que tenemos de meditar en tu palabra, de aprender en ella. Y Señor, solo te ruego, porque nos llenes de tu paz, porque nos llenes de tu confianza, y porque, al igual que tus discípulos pidieron en su momento que les aumentaras la fe, también te rogamos, oh Señor, porque tú aumentes nuestra fe. Que podamos vivir confiados en ti, sabiendo que si nuestra vida está en tus manos, está segura. A ti, Señor, damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.